810 AM y en internet por radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y hoy estamos conversando sobre la alimentación y la repercusión en los dos cerebros. Y el tema lo abordamos con varias personas que hacen parte de la Corporación Inclusión Sin Límites. Estamos hablando de cómo alimentarnos mejor, qué tan interesante, no para aquellas personas que tienen determinada condición, sino para todos en general. María, que me acompaña, que es la directora de la Corporación Inclusión Sin Límites, María Yari Cano Rabe, quiere hacerle una pregunta a Mónica Cecilia Ospina, que ella es bióloga botánica y quien también nos acompaña en el programa. Sí, gracias, María Eugenia. La pregunta puntual, Mónica, es, bueno, tú ahorita hablabas que el tipo de sangre influye mucho para el tema de la alimentación. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, también aplica este tema del tipo de sangre, pues dentro de lo que yo he visto con los niños de la corporación, veo, por ejemplo, y he hecho la observación y el estudio, en base a lo que he tenido la oportunidad de hablar contigo, de mirar qué tipo de sangre son, porque casi todos tienen intolerancia a la lactosa, al azúcar, el gluten, en su mayoría, que como padres a veces nos cuesta entenderlos y como yo le decía ahorita, María Eugenia a mí fue una de esas mamás que yo cuando las veo las entiendo, porque para mí fue difícil entenderlo, pero cuando llega la buena información, pues uno se da cuenta que realmente uno comete muchos errores, ¿cierto? La pregunta puntual, Mónica, es, cuando hablas del tipo de sangre y de las enfermedades que se pueden desarrollar, en este caso de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente el autismo, ¿tú crees que también influye para que haya una mejor, porque sí hemos notado mucho que desde que nosotros hemos hecho los cambios, Mateo ha adquirido, pues realmente, y lo confieso, no soy juiciosa al 100%. Y más sin embargo, uno sí le ve que el niño ha tenido unos cambios significativos. ¿Tú cómo crees que esto puede, si generamos la conciencia suficiente, las recomendaciones de profesionales como tú, esto puede ayudar verdaderamente a nuestros niños? Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú me hablas de esos alimentos, vamos a hablar de dos cosas fundamentales. La primera es la alimentación industrial y la segunda es la otra alimentación, o sea, la que no es industrial ni empaquetada ni nada, ¿cierto? Entonces me estás hablando de tres cosas básicas: caseína, gluten y azúcar. El azúcar es un veneno para todos los seres humanos, tengan el tipo de sangre que tengan, eso sí es claro para todos. Es la droga de las adicciones mundiales mejor aceptadas y más negadas. ¿Droga? Sí, es una Santo adicción. Dios. El azúcar refinado tiene los mismos receptores de la cocaína, la heroína, la morfina, los mismos receptores cerebrales y causa más o menos los mismos efectos. En cuanto a la parte de la caseína, sabemos que los seres humanos no estamos diseñados a partir de cierta edad, más o menos unos 7 años en adelante, en tolerar los derivados de la leche de vaca, porque es de vaca. Nosotros, aunque somos mamíferos, y todos los mamíferos, tú los ves, cuando crecen, los mamíferos dejan de mamar, dejan de tomar leche. Entonces, estamos diseñados para recibir leche los primeros años de vida, el resto no. Entonces, sí, y eso lo muestra el mercado. Han aumentado las leches deslactosadas, que la leche no sé qué, bueno, ya te venden es como que agüita con letrero de leche. Y la otra es el gluten. El gluten no es una sola sustancia, el gluten son varias proteínas que son complejas, son las proteínas, de por sí la proteína es compleja y estas son un grupo de proteínas más complejas aún que entran al organismo y a cualquier persona, sea celíaca o no, sea alérgica o no al gluten, lo haya notado o no, hace un efecto en el intestino de abrir los poros. Esto funciona más o menos así, se da cuenta que el intestino es como un tejido lleno de huequitos muy pequeñitos, porque allí llega la comida ya en un caldito
y lo que hacen todas estas enzimas digestivas, ya lo hicieron en el hígado, en el páncreas y todo, en el estómago, con los jugos gástricos, allí lo que hacen las bacterias es terminar de desdoblar lo que les contaba y luego se absorbe, y por tamaño se absorbe. Cuando uno come gluten, cualquier persona, tú, yo, el que sea, El va a gluten está entrar. en el pan, en las galletas, en todo esto. El gluten está en los derivados, en el trigo y los derivados de trigo. Está en la avena, el centeno, y la silla y la cebada, ¿cierto? Trigo, cebada, avena y centeno. Está en esos. Y todos los derivados de estos, ¿cierto? Del trigo es, bueno, mejor dicho, les puedo hablar una semana seguida del trigo y no paramos. No, pero digamos lo del efecto en el Exacto. intestino, en Entonces abrir el los efecto poros. del intestino lo que hace es que cuando uno come trigo, come gluten, de cualquier forma, trigo o cualquier otro gluten, lo que hace el gluten es llega al intestino y tiene un efecto de apertura de poros, entonces los abre. Recordemos que en el intestino no solamente están todas las cosas que se van a absorber, sino que el intestino es un filtro, es como un coladorcito, deja pasar lo bueno y sigue lo malo desechándose hacia afuera. Entonces cuando comes gluten, lo que estás haciendo es abriendo los poros para que vuelva a entrar los desechos que ya debían salir, toxinas, grandes cantidades de azúcar, grasas, bacterias, etc. Todo esto relacionado con la pregunta que me estaba haciendo María Yari. ¿Sí funciona la técnica de la alimentación inmunológica para los niños y para los trastornos neurológicos? Sí, funciona perfectamente. A unos niños los afecta más, a otros los afecta menos los alimentos, ¿cierto? Pero sí funciona, porque yo estoy hablando de la química corporal. En estos días yo le decía a unos pacientes, es que ¿sabe qué? Yo lo que les enseño es cuerpoñol. ¿Sí me entiende? Cuerpoñol. O sea, estamos hablando en español y ustedes me entienden. El cuerpo habla un idioma, ¿cierto? Entonces yo le puse cuerpoñol porque hablamos español. Entonces, el cuerpoñol es entender el idioma del cuerpo. Cuando tu cuerpo, cuando te sale una ronchita en la mano, por encima, saber qué significa eso, saber que no está ahí en la mano. Porque lo que decía María Eugenia ahorita, yo lo que trabajo es desde la raíz. La mayoría de la medicina occidental está enfocada en tapar los síntomas, tómese una pastillita para que no le duela, pero ¿por qué le está doliendo? Miremos a ver por qué le está doliendo. Eso es más o menos parecido a que usted pone una alarma contra incendios. La casa se le incendia, la alarma se prende y usted corre a apagar la alarma y la casa se sigue incendiando. ¿Sí me entiende? Lo ilógico de ese pensamiento en salud. Entonces, no se trata de tapar los síntomas. Yo, en mi empresa y en todo lo que yo hago, nunca hago eso. Yo lo que hago es ir a la raíz, buscar todas las causas de estas enfermedades, de estos desequilibrios y empezar a trabajarlas desde la raíz, desde ahí. Desde si hay una deficiencia de producción de tal proteína, bueno, vamos a trabajarle a esto, vamos a ver cómo el cuerpo la produce, vamos a ver todo esto. Y todos esos trastornos neurológicos se asocian con una cantidad de cosas en el cuerpo, químicas, reacciones, sustancias, incluso parásitos, incluso una cantidad de reacciones que conjuntas pueden dar unos síntomas muy similares en los niños, pero que si entramos a ver las causas son distintas en cada niño dependiendo de su tipo de sangre. Entonces sí aplica, por supuesto. Entonces, a los niños que tienen los trastornos, ¿cómo se llama? Del neurodesarrollo. Neurodesarrollo, se recomienda, sí, pues que es para otro programa, que se alimenten como Mónica y María, para que vamos terminando. Interesantísimo, porque no solamente la explicación que nos daba Gilmer, Mónica, que nos ha puesto como a pensar en tantas cosas, Sí. Y no solamente si tenemos una condición de esa, sino que en realidad es hacer conciencia de, como dice uno, nos queremos de verdad o no nos queremos, porque pensamos que no. Es como una recomendación, Mónica, de cómo alimentarse, así se tenga la condición. El niño no es consciente, es el adulto el responsable de, como decía ahora Gilmer, el responsable de cómo es que el niño le dice, no, es que yo quiero los chitos, yo quiero la gaseosa, o ya hay niños que le dicen, vamos al cajero y sacamos plata de allá que sí hay. Entonces, ¿cuál es esa recomendación? Yo quiero que ustedes dos, por favor, muy brevemente. Mónica y Gilmer, por favor. Bueno, yo diría aplicar
En cosas generales, lo que les dije ahorita, ¿cierto? Eliminar la alimentación industrial hasta donde más se pueda, que eso se aplica a todos los tipos de sangre. Y por otro lado, sumarle eso un tratamiento de alimentación inmunológica, que es optimizar ese organismo, desintoxicarlo, quitarle los alimentos veneno, porque hay alimentos que reaccionan, que hacen que el sistema inmune reaccione como si fueran venenos, virus, patógenos, hongos, y eso es lo que genera toda la inflamación corporal, todas las situaciones de degeneración de tejidos, porque el sistema inmune está luchando todo el tiempo con toxinas que él considera que son toxinas porque trae una memoria celular. Entonces lo que hace es atacarlo y atacarlo y atacarlo, y ahí se generan una cantidad de problemas impresionantes con respecto a la salud. Entonces esas serían las recomendaciones, esas dos en general, porque ya para hacer unas recomendaciones más exhaustivas, claro, tengo que conocer cada caso específico. la historia del paciente, Sí, ¿cierto? totalmente, claro. Qué tan interesante, pero ahí hay un llamado muy, muy importante a tener en cuenta, Mónica, gracias. Gilmer. Sí, claro, me encantan dos palabras de Mónica, ahorita que las aprendí hoy, se las voy a seguir copiando con su permiso. La una es la del cuerpoñol, o sea, hablando de cuerpoñol, como decía ahorita el oyente, la idea yo creo que es que vayamos haciendo paulatinamente, era otra de las frases de Mónica que también me gustó, porque la idea es que de golpe decirle al cerebro que cada uno de nosotros tenemos, a nuestros hábitos que llevamos de años, quizá décadas algunos, debes cambiar esto, el cerebro no va a querer. Entonces la idea es hacerlo paulatinamente. Entonces, yo que diría y que nos ha funcionado mucho a nosotros en todo lo que podemos hacer como corporación es simplemente vaya eliminando azúcares. Azúcar, que Azúcares. fácil. Elimina azúcares, sí, ya te voy a decir cómo, vaya eliminando todo lo que son carnes frías, todo lo que tiene que ver con esto, mortadela, salchichón, chorizos, todas estas, elimina los aceites vegetales, el que encuentra uno en el supermercado, esos aceites grandes, estas garrafas de aceite gigantotas, que una garrafota grande por 12.000 pesos y uno dice, uy, no, excelente. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Mira, con nuestra experiencia es, vaya comprando menos de esas cantidades. Si tú antes comprabas, digamos, 2 libras de azúcar, sabemos que no debemos consumirla, pero vamos a hacerlo, a disminuirlo, cómprate ya una sola libra. Y si antes les echabas, ejemplo, al café, le echabas una cucharadita, ahora échale, si le echabas 2 cucharadas, ahora échale una. Échale una nada más. Y vayas poco a poco disminuyendo, que ya te darás cuenta que tu cuerpo va asimilando el cambio, la salud se te va a ir viendo y ya llegar un momento en que no va a ser necesario de esos productos. Y lo otro, como decía el oyente, el ejemplo. Que en la casa es complicado. Si tú vives solo es mucho más sencillo, pero normalmente eso no pasa y tú vives ahí con un esposo, una esposa, unos hijos, hay unas personas. El ejemplo arrastra. No trates tú de convencer a nadie ya de que todo el mundo va a hacer lo que yo diga ya, porque se te va a armar un problema muy gigante a nivel de casa. No, simplemente tú comienza con tus buenos hábitos a dar el ejemplo y a lo más ellos vean la salud, te das cuenta que todo va a marchar bien. Y más si son los grandes, como decimos, quien dan el ejemplo, ¿cierto? Eso arrastra. Mónica, ¿cómo te contactan? Bueno, a mí me contactan por Instagram y YouTube y digo mi número de teléfono. Sí, tranquila. El teléfono de mi empresa que se llama Saber Comer, con W de bueno. Muy sencillo. Saber comer. Sí. Es 305-294-2619. Venga despacio, en radio 305-294-2619. Y a ver, María y Gilmer, como la Corporación Sin Límites, ¿cierto? Corporación Inclusión Sin Límites. ¿Qué es lo que ustedes hacen en la corporación? ¿Aglutinan a quién? ¿Reúnen a quién para que nos despidamos? Bueno, nosotros somos una red de familias que tenemos... Red de familias. Que tenemos hijos en condición de con trastornos del neurodesarrollo. Y hemos buscado crear una comunidad abarcando diferentes ámbitos, como son el tema educativo,
el tema de alimentación, y poco a poco hemos ido incorporando programas que permiten a los niños cada día tener mayor Autonomía. autonomía. Ujú. ¿Y cómo los contactan, Gilmer? Bueno, a través de nuestras redes sociales también, Corporación Inclusión Sin Límites, en la parte del Facebook. Corporación Inclusión Sin Límites. Correcto. Ujú. Está él en el Facebook, está en el Instagram, en YouTube también nos puedes encontrar y ver todo el programa que se está haciendo, y a través de nuestra página web también de la Corporación Inclusión Sin Límites, ahí también aparecen todos los contactos y toda la información que se pueda necesitar. Corporación Inclusión Sin Límites. Mónica mencionó también las redes. ¿Cómo te contactan por las redes? Sí, las redes que yo manejo son Instagram y ¿Y YouTube. cómo apareces ahí? Aparezco como Saber Comer. Saber comer. Saber Muy Comer sencillo, con ¿no? doble B de Ujú. bueno, Saber Comer. ¿Con doble B? Sí, Ah, bueno, con doble B de bueno, saber comer. Saber Comer. Bueno, mil gracias. María, ¿qué más nos iba a me decir? quiero despedir con esta frase que me parece bastante, por lo mismo, porque necesitamos conciencia, ¿cierto? Sí. El hombre es lo que come. Ay, sí. Un filósofo alemán usó esta frase para expresar que la alimentación influye en el cuerpo y en el pensamiento humano, y que lo material como la comida tiene un papel fundamental en la vida espiritual e intelectual. Ujú. O sea, no esperar a sufrir alguna enfermedad para tener en cuenta estos temas. La verdad, esto que se habló hoy acá, pues nosotros lo abarcamos desde los trastornos del neurodesarrollo, porque pues nuestro hijo lo tiene y porque por ahí fue donde nosotros tomamos la conciencia. Pero realmente esto es para toda la humanidad en Sí, general. señora. Ujú. Sí. Que hay un entorno muy fuerte porque es la sociedad de consumo y todo esto, pero se puede empezar con el azúcar. Si le echo 2 o 3 cucharadas, échele una o échele media. Muchas gracias, Gilmer, muchas gracias, Mónica y María, por propiciarnos este espacio tan interesante. Alimentación y repercusión en los 2 cerebros. Se puede hacer, se puede cambiar. Mil gracias también a los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Edison Sierra, quien nos acompañó en la parte técnica. Una buena noche para todos.